Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bueno, la idea es la continuación de la clase anterior, ¿no? Que vimos un poco de la electricidad, lo que es la electricidad, y hoy vamos a ver cómo se transforma esa energía eléctrica en trabajo. O sea, lo que vamos a ver básicamente es la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Y esto se logra a través de un motor, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el principio básico del funcionamiento de un motor. Pero bueno, para llegar a esto, no podemos eludir un poco la historia de todo y cómo se genera la electricidad. ¿Qué es el término? ¿De dónde viene el término de electricidad? ¿Alguno sabe, por ejemplo? ¿No? Electrones. El movimiento de electrones. ¿Pero de dónde viene el término electrón? Que básicamente en griego electrón en griego significa ámbar. ¿Qué es el ámbar? Es una piedra, ¿no? Es una resina del árbol que caída en la tierra y comprimida por el tiempo se solidifica y se forma una piedra, ¿no? Una piedra que tiene Tales de Mileto, en el año 600 a.C., descubrió que tenía propiedades electromagnéticas, haciendo frotar la piedra de ámbar con una tela de seda, ¿no? Pudo probar que tenía propiedades electromagnéticas, o sea, o magnéticas, vamos a decir, propiedades dichas, porque atraía pequeños objetos, papel, pequeños trozos de distintos materiales. ¿Sí? Hasta ahí vemos. Entonces el término electrón viene de ese término. Significa la piedra ámbar, ¿no? Pero fue en el año 1600, básicamente, o sea, fíjense todo lo que pasaba. El 600 a.C. 1000 años. Exactamente, 1000 años, hasta que la reina Isabel I le pidió a William Gilbert, físico de ese momento, que mejorara la navegación, o sea, el tema de la brújula, que estudiara los imanes, que estudiara estas propiedades físicas del magnetismo, para llegar a mejorar que ellos necesitaban la brújula porque ellos tenían una gran flota, entonces, para que mejorara la navegación, obviamente, siempre inducido a que a la conquista, obviamente. Exactamente. Bueno, pasado el tiempo, hubo mucho más físicos. Bueno, tenemos, por ejemplo, el que está en el dólar, Franklin, que el 100 dólares descubrió básicamente el principio de la electricidad, que se podía conducir y llegar a captar esa fuente eléctrica, ¿no? Y llegar a producirla, o sea que llegar a que esa electricidad captada en un rayo pase por un conductor, por un hilo de un cable, ¿no? ¿Entienden hasta ahí? Bueno, vamos a ver entonces ese proceso, o sea, para que se forme, habíamos visto ya lo que era una diferencia potencial. ¿Se acuerdan algo? ¿Alguien me puede ver? Sí, la diferencia de carga. Es una diferencia de carga. ¿Y por qué se produce una diferencia de carga? ¿Alguien puede recordar eso? ¿No? Porque hay un punto que está más cargado. Hay un elemento que está tiene una más carga cargado de electrones, tiene ¿no? más potencial. Y hay mayor potencial y hay otros elementos que tienen menos. Entonces, vamos a suponer una analogía. Habíamos visto que, por ejemplo, sería un tanque de agua, ¿no? Y depende, obviamente, del tamaño de... Vamos a tomar la cañería como conductor, ¿no? Esto es agua, un tanque elevado. A mayor altura va a tener mayor presión. Y el diámetro del conductor, o sea, el diámetro del caño va a inducir en lo que sería la intensidad. Esto sería tomado como intensidad o ampere,
¿no? El pasaje del líquido, y si acá tenemos, obviamente, un mayor diámetro, mayor va a ser la presión. Vamos a tomar esto como si fuera, por ejemplo, la tensión domiciliaria, ¿no? 220 volts, ¿no? En un grifo, y en el otro, que al pasar por un caño muy finito vamos a tener menor intensidad y podemos decir que tenemos 12 volts, ¿no? Habíamos visto ya las unidades, lo que es volt, ampere. Bueno, ahora vamos a ver cómo se transforma todo eso, ¿no? En movimiento. Básicamente, hubo un descubrimiento de un físico danés, Hans Christian Ørsted, quien fue el que descubrió las propiedades electromagnéticas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que descubrió Ørsted? Básicamente es Volta. No, estaba buscando otra. Volta había creado la pila en su momento, ¿no? Una pila galvánica, básicamente de metales, ¿no? Alejandro Volta, y fue el que pudo crear la primera corriente, el paso de la primera corriente eléctrica. Pero fue Ørsted quien descubrió que al pasar por un conductor una determinada corriente eléctrica generaba un campo magnético. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo vamos a comprobar con este instrumento, ¿no? Que esto semeja, es una bobina, y vamos a utilizar una brújula para simular el experimento de este danés. Vemos que la brújula está oscilando, ¿no? Apuntando bueno, y al hacer circular corriente eléctrica por un campo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Se mueve. Se mueve la brújula, cambia justamente, pongámonos la brújula paralela a lo que sería el campo, ¿no? Paralela al conductor, y se genera un campo electromagnético opuesto a este conductor. Y tener que esta fuente, bueno, esto es recíproco. A veces la fuente, como tiene un sistema de autoprotección para no entrar en corto, ahora vamos de vuelta. Vamos a probar este experimento en el año 1800. Ahí se queda. Paralelo exactamente al campo. Bueno, este experimento fue lo que revolucionó para esa época todas las teorías. Con esto, Ampère pudo formular la fórmula del electromagnetismo, y fue Faraday, ¿no? Quien empezó y creó el primer motor, vamos a decir. El principio de Faraday fue crear la primera bobina, ¿no? Una bobina es por un material conductor, o sea, yo tomé un bulón, lo enroscamos, ¿no? Un material conductor, en este caso un cable, y generó lo que llamamos una corriente inducida. Y genera una propiedad, fíjense, ¿qué pasa cuando hacemos circular corriente por este conductor? Toma una propiedad magnética. Si llega a ver, vamos a ver, por ejemplo, esto es un imán permanente, ¿no? Hacemos circular una carga y polariza el conductor.
y en este caso, si las cargas son opuestas, está atraído, ¿no? Si las cargas son iguales, algo circular, lo repele. Vemos cómo, nuevamente, al hacer circular la carga, ese imán es repulsado. Bueno, todo esto generó el primer concepto, es decir, cómo transformar entonces ese movimiento, esa fuerza, que está en todo, porque la electricidad está en todo. O sea, hay electricidad electrostática, que es la que tenemos todos estamos formados por átomos, todos los átomos ceden electrones, ¿no? Y la electricidad electrodinámica, que es la que está siempre en movimiento, la que generan los generadores, las turbinas. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue el principio del motor entonces. En este caso construí un motor simple. Fíjense, lo quise hacer más complejo, pero bueno, no llegué al tiempo. Pero está compuesto de bobinas. 3 bobinas en este caso, ¿no? Las cuales actuarían como si fuera un electroimán, ¿no? Entonces, vamos a utilizar las bobinas, en este caso, que al estar cargadas eléctricamente van a generar un campo electromagnético y al inducirle otro campo, ya con imanes permanentes, magnético opuesto, van a generar una repulsión del campo. Entonces va a empezar una fuerza opuesta, como vieron anteriormente que esa fuerza expulsó el imán. Bueno, vamos a probar si este experimento realmente funciona. Si este motorcito, para eso, vamos a conectar una parte de cada polo. Tenemos que ver lo que sí tienen que ser polos iguales y se repelen, ¿ya? Yo quiero polos opuestos, se atraen. Lo que sí tenemos que hacer, saber que estos polos tienen que ser opuestos. Vamos a probar, generar. Ahora actualmente a estas bobinas ya están cargadas y están generándose imanes. Y podemos ver, a ver, si se genera esa fuerza electromotriz. Ahí estamos viendo cómo está girando, ¿no? Y transformando energía magnética o electromagnética en movimiento. Yo saco el campo electromagnético, o sea, magnético, y deja de funcionar. Lo pongo y vuelve a funcionar. Bueno, es así básicamente cómo se transforma la energía eléctrica en movimiento, en un motor. Este es básicamente, ¿no? Vamos a una pregunta. Sí. ¿De qué depende el sentido del giro? El sentido del giro depende de la polaridad, obviamente. Si yo doy vuelta los polos, en este caso, va a girar para el otro lado. En este caso, bueno, este motor está diseñado para girar para un solo lado porque los colectores, los que funcionan como un colector, son básicamente unos cables y si yo lo pongo a girar al revés se van a trabar, ¿no? Pero por eso yo lo hago girar en otro lado. Fíjense que si yo le doy esta fuente, que es de una PC, tiene 5 volts, ¿no? En un lado y 12 volts del otro. Vamos a colocarle 12 volts y ver qué pasa. Tendría que tener mayor fuerza. Tendría que girar con mayor intensidad. Vamos a probar esto. Bien, esto es. El motor gira mucho más rápido. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Qué pasa esto? ¿Qué genera? Aparte de generar movimiento. Lo que genera las bobinas es calor, es una resistencia. Entonces, esto lo que genera es, por un lado, movimiento y por otro lado, calor. Yo saco el campo electromagnético, y deja de funcionar. Bueno, espero que con esto básicamente se haya comprendido un poco
el principio de funcionamiento y transformación de energía eléctrica, ¿no?, en movimiento. Cualquier duda. Sí. Bien.